Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a ver, vamos a meternos en un berenjenal. No sé si también podemos llamarle un charco, a ver si salimos de él, pero la culpa es mía en cualquier caso, porque he comprometido aquí al compañero Emili con un tema que a mí me está preocupando, no sería la palabra, pero sí un tanto me tiene mosqueado, porque estos días, con el asunto de la dama no, de la Dana, en Valencia, con el tema de la gente voluntaria, el voluntariado, voluntarias, voluntarios que han estado ayudando, con la frase que ha aparecido por ahí, que es ya antigua, de solo el pueblo salva al pueblo, etcétera. Con todo ello, han aparecido también a la vez comentarios en medios de comunicación, algunos de ellos digamos, importantes, también en los medios alternativos, en corros, bueno, de que, bueno, los voluntarios están muy bien y que lo de salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, bien como frase, bien, pero si no estuviera el Estado, si el Estado no pusiera todo lo que tiene y su capacidad, esto no se solucionaría. Y yo le propuse a Emili Cortavitarte que tenía que hablar del Estado, así, así como suena. Pim, pam. Y me dijo, no me jodas, que eso no es fácil. Y yo creo que no es un tema fácil, ni sencillo, ni se agota en dos palabras, ni un eslogan. Sabemos que los anarquistas, los libertarios, bueno, lo del Estado, menuda bicha, vámonos, estamos contra el Estado y acabamos con una frase o con dos o tres hechas que nos sabemos del catecismo nuestro y lo hemos solucionado. Pero yo creo que es un poco más complicado y aparte de complicado que lo hay que explicar bien, ser lo suficientemente didácticos para la gente que incluso en esta emisora ha dicho, menos mal que hay un Estado fuerte y aún tenía que ser más fuerte porque esto aquí es cuando el Estado ha demostrado bla, bla, bla y todo el discurso que viene a continuación. Entonces, podríamos titular este primer tiempo de la charla de hoy de eso de a vueltas con el Estado. Pues no dudamos de tu capacidad didáctica, para eso has estado cobrando del Estado durante muchos años como Por profesor, cierto, por cierto. por cierto, así que te expliques, cuéntanos. Bueno, vamos a empezar antes de entrar así en materia. Hay que decir que sí, que nos conjuramos la semana pasada para hablar de esto, y que no es fácil, evidentemente. Y entonces, bueno, voy a voy a hacer una pequeña introducción y luego, y luego Manolo va a situar una serie de temas, Bueno, digamos, como de más actualidad que valdría la pena repasarlos o reconvenirlos o resituarnos, ¿no? Bueno, la primera cuestión que me parecía interesante, y aquí va mi cosa de profe y eso, es la idea de que, bueno, que quedara clara la idea de que el Estado, no exactamente igual que los actuales, pero el Estado es una invención del género humano o de una determinada parte del género humano. Es decir, que el Estado no es Dios, a pesar de que Bakunin hiciera aquel precioso libro sobre Dios y el Estado, pero que el Estado no es Dios, aunque alguna gente se lo cree, y supongo que por eso también estamos hablando de esto, ¿no? Digamos que sí, que si tenemos en cuenta la larga trayectoria del Homo sapiens sobre la Tierra, y no me remonto a homínidos anteriores, que vendría a ser de hace unos 200.000 años o 175.000, bueno, hay varias teorías ahí, pero bueno, aproximadamente eso. Diríamos que el Estado aparece de alguna manera en lo que llamamos la historia antigua, ¿no? Es decir, diríamos hace más o menos 3.000 años, 3.000, 3.300, 3.500, depende también.
porque considerar eso es un poco complejo, ¿no? Y los 100 años o los 50 se van rápidamente, ¿no? Por tanto, que estamos ante una institución que es relativamente nueva en la vida de los seres humanos. Otra cosa es que hoy en día vivamos en la inmediatez y nos parezca que ayer ya es demasiado lejos y que todo es hoy, en todo caso, alguna cosa de mañana, ¿no? Decir que ese estado más o menos se ha ido modificando, ¿no? Bueno, supongo que conocéis esas teorías clásicas que habrá que replantearse, ¿no? Sobre la etapa antigua de la historia, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, ¿no? Y digamos que el Estado aparece, o tenemos conciencia de que aparece en sociedades complejas, pero no porque sean sociedades complejas, sino porque son sociedades donde existen unas minorías que alcanzan una capacidad para imponerse por la fuerza o por otros motivos religiosos, etcétera, sobre la mayoría de la población, y a partir de aquí empiezan a crear lo que podríamos llamar estructuras de Estado, ¿no? Estructuras de Estado que son, en algunos casos en la antigüedad, realmente importantes y tremendas, ¿no? Como puede ser la del Imperio Romano. Y bueno, eso con la propia caída del Imperio Romano durante la Edad Media, digamos que es un tema que queda bastante matizado, y aparecen otras expresiones que quizás algunas de ellas tienen más que ver con los tiempos anteriores del género humano, hasta que llegamos de alguna manera a la Revolución Francesa, 1789, y todo lo que se cuece alrededor, ¿no? Mientras tanto habría los estados de la alta etapa, de la baja Edad Media, ¿no? Donde aparecen ya los primeros Estado-nación, donde el Estado está muy ligado al monarca o a la monarquía o a la institución monarquía más nobleza, y a partir pues un poco de lo que significa la Revolución Francesa, el Estado aparece ya más ligado a nuevas fuerzas o a nuevas clases como es la clase burguesa y demás, hasta, de alguna manera, hasta la actualidad, donde ha ido modificándose y sustancialmente pues se ha modificado de una manera más vertiginosa, y ha adquirido una mayor importancia, digamos, en la vida de las personas, o si quieres, más que mayor importancia, somos más conscientes, quizás a partir de la segunda mitad del siglo XX, de la existencia del Estado y de aquello que el Estado nos reporta o aquello que el Estado también nos impone, ¿no? Digamos que según las tesis todavía al uso, en buena medida, aunque yo ya creo que no vivimos en estas situaciones y por tanto debería haber nuevos enunciados al respecto, lo que se viene a llamar el Estado Social de Derecho, que ahora tendría algunos otros matices, pues estaría basado un poco en lo que vino después de la Revolución Francesa y lo que planteó Montesquieu, etcétera, que sería una soberanía ligada a un pueblo. Es un cambio sustancial con otras apreciaciones anteriores. Eso no quiere decir que sea cierto, pero en principio se supone que la soberanía, como diría la Constitución española, reside en el pueblo. Una división de poderes, lo que sabéis, típico del legislativo, el judicial, el ejecutivo, etcétera, y el establecimiento de una especie de contratos sociales o normas jurídicas que rigen a las personas que viven en ese estado, y por supuesto la cuestión que casi nunca aparece de manera así descarnada, un Estado que crea sus propios aparatos de Estado o sus propias estructuras de Estado, entre las cuales también están las estructuras represivas, etcétera, ¿no? Entonces,
¿Con qué nos encontramos en la actualidad en el mundo occidental? Hay que decirlo, porque evidentemente, a pesar de todas las épocas, los estados son diversos o tienen diversas formulaciones, aunque puedan tener un único o un mismo sentido fundamental. Y ahora mismo pues tenemos estados con diferentes atribuciones, con diferentes intervenciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos presentan, digamos, en lo que podríamos llamar el mundo noroccidental del hemisferio norte y algunos del hemisferio sur? ¿Cómo se nos presenta el Estado, ¿no? Pues el Estado se nos presenta como primero, como un organismo que nos parece absolutamente natural. Nacemos ya con el Estado, estamos acostumbrados pues a hacer determinadas gestiones, pagar tasas, pagar impuestos, etcétera, y todo eso, bueno, sabemos que lo acumula una serie de organismos que en principio forman parte de ese Estado. Ese Estado trata de aparecerse ante nosotras y nosotros en este mundo en el que hablo, y también con aspectos muy relativos, ¿no? Que podemos entrar después, pues como aquel que nos provee de unos derechos de ciudadanía, entre los cuales, pues, si vamos a las constituciones, pues sería nuestro derecho a una sanidad, a una educación, incluso a una vivienda, dicen algunas constituciones, a unos servicios sociales, a unos transportes públicos e incluso a una seguridad, seguridad sobre todo para la propiedad privada, pero también seguridad en cuanto digamos, a nuestro cuerpo, a nuestras acciones y demás, que de alguna manera nos viene garantizada, o se supone que nos viene garantizada por ese Estado. La parte más oscura de los estados suele tener bastante que ver con eso que hemos ido llamando en los últimos tiempos el estado profundo, o digamos los verdaderos aparatos de estados, ¿no? Los que hacen mantenerse la estructura de Estado y los que permiten mantener la dominación de las clases dominantes, valga la redundancia, sobre el resto, amparadas justamente por el Estado, ¿no? Y ahí podríamos tener, pues, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los ejércitos y otra serie de personajes o funciones no tan conocidas, la abogacía del Estado, etcétera. Jueces y prisiones. Jueces, etcétera, prisiones, etcétera, que forman parte de ese entramado que en principio se nos hace aparecer como cuestiones positivas, ¿no? Y tal, pero que realmente ejercen ese papel coercitivo cada vez que una parte de la población intenta poner en duda el status quo de la sociedad en la que vive, ¿no? Y diríamos que, un poco para acabar, el Estado es una construcción política que han realizado a lo largo de la historia en esos últimos 3000 y pico de años en sociedades más o menos complejas las clases dominantes, y que el Estado, a diferencia de lo que alguna gente opina, no es neutral y responde de alguna manera a esos intereses, ¿no? De ahí el hecho de que dentro del pensamiento de izquierdas pues haya sectores que directamente abominan de él, fundamentalmente el anarquismo, pero no únicamente, ¿no? Mientras que hay otras tendencias, tanto de izquierdas como no de izquierdas, que consideran que el Estado es algo neutral, que se puede llevar hacia ciertos lados o hacia otros, o que se puede compensar, o que se puede mejorar, o que puede ser social, o
este tipo de cosas, ¿no? Que supongo que es el debate que sobre todo nos trae aquí, ¿no? A partir de aquí, a partir de, de lo que tú querías de alguna manera entrar, que no sé si quieres volver a... o sea, yo me callo, tú preguntas y vamos haciendo. Yo me he estado tomando notas mientras hablabas y no sé si se puede resumir o por lo menos apuntar que digamos que es un artefacto, un constructo social y cultural, es decir, Sí. no es nada en sí y también podríamos decir que el Estado está ligado de alguna manera a una soberanía o a la soberanía sobre un territorio. Es imprescindible Sí. eso. Es decir, que el Estado necesita también para existir, Ujú. para ser un territorio sobre el cual considera su dominio y su soberanía. Es decir, que va ligado de alguna manera esa Sí. de ser. Y también ha utilizado la palabra Estado y dominación. Es Sí. decir, vale. Bueno, esas cosas me he ido apuntando porque yo creo que es interesante, sobre todo lo de que es un constructo, no sé si un artefacto social y cultural Sí. que existe a partir de determinadas maneras y que ha habido antes y aún creo que hay algunas sociedades que funcionan sin Estado, desde mi Sí. punto de vista. Tú dime Mm. si no. No, no, es cierto, cierto, cierto. Es decir, yo por eso he querido intuir que evidentemente nosotros podemos considerar prácticamente homínidos o lo que nos apetezca, pues las sociedades de hace, por ejemplo, 10.000 años, pero eran sociedades muy, muy importantes, muy interesantes que hicieron todo el paso al neolítico, etcétera, etcétera. Bueno, pues en muchas de estas sociedades no se encuentran cuando se analizan, no se encuentran elementos que tengan que ver con el Estado, ¿no? Y sabemos que cada vez menos, precisamente por esa intención de los propios estados de arrasar con cualquier cosa que se les ponga por delante, que los ponga en duda, pero hasta hace relativamente poco y probablemente sigan existiendo, hay grupos sociales en determinadas zonas del planeta que funcionan sin esa construcción, ¿no? Sin esa construcción del Estado. Se podría decir de manera un tanto simplista, pues que son las sociedades complejas las que lo tienen, y podríamos decir que es cierto, pero también podríamos preguntarnos cuál es esa complejidad, ¿no? O por qué, si estamos hablando simplemente de complejidad de las sociedades o si estamos hablando de dominación de unas clases o de una clase sobre otras, sobre todo, y de cómo esta clase dominante porque el Estado del cual hablamos fundamentalmente es un Estado ligado al capitalismo, eso es ese capitalismo el que ha complejizado las sociedades en las que vivimos, ¿no? Podríamos decir entonces que el Estado va en conjunto con las clases dominantes, Sí. con el poder, es decir, el Estado no está de parte o no es utilizado o gobernado, si se puede decir así, por los de abajo, por las clases populares, por la gente. El Estado va siempre ligado al poder, al capital, a la dominación, a la fuerza. Sí, desde mi punto de vista sí. Sí, Desde mi punto de vista sí, lo demostrarían muchos elementos, ¿no? Es decir, como serían, por ejemplo, su cuerpo legal, como serían, eh, pues eso, es decir, esas estructuras de Estado que están absolutamente al margen de lo que el pueblo o las clases populares puedan decidir al respecto. Podríamos dar un mogollón de ejemplos y las fuerzas, evidentemente
por ejemplo, perdona, hay las fuerzas de seguridad del Estado. Las fuerzas de seguridad Claro, del Estado, son del policía, Estado, ¿no? guardia Sí, civil, sí, ejército, sí, son del Estado. efectivamente. Esas son del Sí, Estado. sí. Es decir, por ejemplo, ponemos dos ejemplos cercanos para que se entiendan. Es decir, entiendo que la gente conoce, porque ha salido en la tele, como especie de autogolpe de Estado del primer ministro de Corea del Sur, y evidentemente hay una respuesta por parte de la oposición, que es reunirse en el Parlamento, que se supone que es la residencia de la soberanía popular, y allí negarse y tal. Y evidentemente lo que hace el señor que en ese momento tiene una parte del control sobre el Estado, sería demasiado simple decir que tiene el control sobre el Estado, lo que hace es enviar al ejército para que esta gente no se pueda reunir. Es decir, que es una manera muy sencilla de ver una contradicción de ese tipo, ¿no? Es decir, un instrumento, uno de los principales aparatos del Estado, que es el aparato coercitivo, que generalmente se nos suele explicar que tenemos ese tipo, que tenemos, poniéndolas todas, los cuerpos y tal de seguridad del Estado. Tenemos, por un lado, para defendernos del enemigo exterior, que nunca se sabe cuándo vendrá, pero tienen que estar ahí, aunque sabemos y tenemos un ejemplo que podría ser nuestro propio país, donde precisamente el ejército profesional luchó contra el pueblo que intentó, o sea, dio un golpe de Estado y luchó contra el pueblo que intentó, por un lado, recomponer la situación anterior o, por otro lado, hacer una revolución, ¿no? Esa, pues sería un ejemplo muy sencillo para entender qué hacen algunos aparatos de Estado cuando el Estado se encuentra en peligro, no cuando el Estado se encuentra en peligro, cuando las clases dominantes, que son las que realmente controlan el Estado, se encuentran en peligro, ¿no? Y con respecto a lo mismo, bueno, pues esa tendencia que podéis ver, que a veces es muy sutil, en otras ocasiones no es nada sutil porque sale y golpea y punto, pero que tiende a ser sutil, y la estáis viendo sobre todo en Valencia, pero la estamos viendo en el resto, ¿no? Con respecto a la Dana, que es esa, tratar de dulcificar esa imagen y hacer aparecer a determinados miembros de los cuerpos de seguridad como los fundamentales voluntarios, ¿no? El voluntariado fundamental, ¿no? Frente a otros tipos de personas que están ahí ayudando. Bueno, eso forma parte, pues, de esa intención permanente que tienen los gobiernos de hacer ver, los gobiernos y las clases dominantes, etcétera, de hacer ver que esos no están ahí para reprimirte, sino que están para ayudarte en una situación como esa. Entonces, siguiendo con un ejemplo cercano, eso puede llegar al máximo cuando el presidente de una comunidad autónoma decide que la persona que lleva a cabo el proceso de reconstrucción después de una catástrofe como la que ha pasado es alguien que forma parte del ejército, o que formó en su tiempo parte del ejército, ¿no? Entonces, todo eso formaría parte de ese intento de reforzar la visión que deberíamos tener respecto del Estado y respecto de sus aparatos, ¿no? De Estado. Y ahora es cuando viene la contradicción y lo que nos pone a veces en apuros a los que creemos que el Estado antes o después debe desaparecer, debe de ser sustituido por vamos a ser, puede ser muy simple, por el gobierno del pueblo, organizado obviamente de distintas maneras, en algún tiempo los sindicatos, las colectividades que lograron funcionar mucho tiempo, para los que sepan algo de historia y los que no tendrán que aprender, y llevar, hacer funcionar la vida de ciudades y de poblaciones importantes. Viene la contradicción cuando nos dicen, pero si estás contra el Estado, ¿qué me dices de la sanidad? ¿Qué me dices de la educación? De los servicios públicos, de lo que tú has mencionado antes también, de los transportes, e incluso cuando esas mismas fuerzas que antes eran de represión o que servían al Estado o a las clases dominantes,
te están ayudando y te están rescatando en un helicóptero para que no te ahogues. Ahí es una contradicción y es lo que a veces a estos razonamientos o algunas personas nos pueden poner en apuros. ¿Qué pasa? Que la sanidad, es decir, para Sí, sí, completar, lo te público, entiendo. con todas, es decir, lo público, sanidad, educación, transportes, Ujú. etcétera, es también Estado, es público. Tenemos que cambiar denominaciones, a ver cómo lo ajustamos y separamos del Estado social, del Estado represor, del Estado, etcétera. Todo Mm, eso es un poco complicado, porque claro, Bakunin a lo mejor lo tenía más fácil, bueno, digo Bakunin sí, que nos conozcan hace años, sí. que prácticamente el Estado era un artefacto represor Ujú, mayoritariamente, pero después ha ujú, ido adueñándose de servicios públicos y considera ujú, esto también es Estado. Y así no me puedes sí. joder, perdona. Es decir, no me puedes fastidiar porque, Ujú, fíjate, te estoy dando sanidad, te estoy dando educación y eso es Estado. ¿Qué decimos ahí? ujú. Eso nos pone en contradicción. Bueno, creo que lo que hay que hacer es, analizar y ver las circunstancias en cada momento, es decir, digamos, la contraparte, que en este caso serían las clases dominantes, ¿no? Que a través del Estado, su Estado, modifican la propia estructura del Estado y la modifican en función de las circunstancias históricas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y entonces, sobre todo, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y después trato de explicar, ¿no? Un poco en niveles históricos para que lo veamos, ¿no? Es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con lo que significa de catástrofe humana, de millones de personas muertas, etcétera, el Estado y especialmente los estados, digamos, de Europa y Estados Unidos, Canadá, etcétera, y alguno más, tratan también lo podríamos decir con respecto al Estado soviético, entonces tratan de buscar unas formulaciones que aparezcan como más agradables ante la gente. Porque evidentemente si alguien en 1945 eh, o 47 se pone a analizar lo que ha pasado, pues ahí tienen mucho que ver los estados. Evidentemente podemos hablar del ataque del nazismo, de lo que significaba el fascismo, etcétera, que no son, o sea, que al final también se refugian en estado, construyen su propio estado, etcétera, o su forma de estado. Bueno, no deja de ser un conflicto, no era un conflicto estrictamente entre naciones. Es decir, la gente normal no tenía ganas de irse a pelear con alguien porque fuera alemán, francés, ruso o lo que fuera. Es decir, era toda esa estructura que había ahí, que sustentaba esas clases dominantes que en un momento dado llevan al enfrentamiento. Entonces, es verdad que se produce una cierta reconstrucción de la sociedad en la cual son necesarias determinadas facilidades. Mira, os diré una cosa, no es la única, pero como estamos haciendo un programa de radio que va a durar lo que va a durar, pues, por ejemplo, hay que cuidar el tema de la fertilidad. Es una cuestión básica. Ujú. Y hay que cuidar determinados temas de alimentación y se cuidan entre otras cosas porque la propia estructura de esa nación y el Estado que la controla está en franco retroceso precisamente por la cantidad de gente, hombres fundamentalmente jóvenes, que han perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a hacer determinados programas que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la educación, etcétera. Y luego, por otro lado, y también es evidente, no es una cosa admitida por los estados de manera sencilla, sino que por otro lado hay una etapa también muy reivindicativa en los años 60, 70, incluso hasta los 80 del siglo pasado, milenio pasado, en el cual la clase obrera organizada
sindicalmente, también lo ha hecho anteriormente en los años 20, etcétera, y ha ido sacando o introduciendo cosas en cuanto a las garantías que tiene que dar el Estado, pues van alcanzando determinadas reivindicaciones, y el Estado, muy inteligentemente, lógicamente, o las clases poderosas que controlan esos estados, muy inteligentemente lo que hacen es asimilarlas, ¿no? Es decir, asimilarlas, y con lo cual también se trata de dar una imagen, pues tú lo has dicho, mucho más social, ¿no? Y entonces aparece esa construcción del Estado social de derecho, ¿no? Es decir, ahí hemos metido ya tres cosas: es Estado, es social, es decir, porque supuestamente está garantizando cuestiones básicas para la población, en principio para toda la población, luego sabemos que no es para toda la población, y además es de derecho en el sentido de que supuestamente está construido sobre unos acuerdos que forman parte de las bases de las leyes por las cuales se va a regir ese Estado, que también sabemos que no es exactamente así, que como mucho, cuando hay una situación como podría ser aquí el paso del franquismo a eso que llamaron democracia, pues una serie de personas elaboran una constitución y luego se somete a referéndum, que no es exactamente lo mismo que la gente pueda participar en la construcción de esa constitución, ¿no? Entonces, supone una contradicción relativa, es decir, yo creo que nadie, bueno, quizás sí, ¿no? Pero a mí no se me ocurre, yo puedo estar en contra de lo que significan las acumulaciones de poder y el ejercicio, una de las cosas que no hemos hablado y que es tan manida, ¿no? Que es que en cualquier sociedad moderna, al final el Estado se queda con el ejercicio exclusivo de la violencia, ¿no? Es decir, el resto no podemos ejercer violencia, o si ejercemos violencia, y evidentemente si ejercemos algún tipo de violencia o algo que es considerado violencia contra la institución del Estado, contra instituciones que representen al Estado, contra las clases poderosas, sabemos que eso nos va a acarrear penas de cárcel poderosas, aparte de detenciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que darle a eso una vuelta, hay que aparecer de una manera, es decir, mucho más grata a los ojos de las personas. Es una contradicción que a eso le llamemos público y que lo defendamos, incluso que tratemos de que funcione mejor. Desde el punto de vista ideológico o filosófico ideológico, evidentemente es una contradicción. Desde el punto de vista natural, normal, humano, porque vivimos en más de una contradicción, de lo que se trata es que si en esos momentos quien puede detentar eso y quien puede hacerlo funcionar es ese Estado, lo que hay que hacer es exigirle que lo haga funcionar mejor, que sea más amplio, etcétera. Bueno, porque quizás llegará el momento que eso pueda realmente estar en manos de las clases populares, ¿no? Es decir, en un sistema mucho más comunal, autogestionario, etcétera, cosa que en la actualidad no es. Pero evidentemente sería ridículo que negáramos que un Estado asumiera, un Estado que además se lleva nuestros impuestos, etcétera, etcétera, que no asumiera determinadas responsabilidades en esos aspectos, ¿no? Entonces, ¿es una contradicción? Sí, filosóficamente, ideológicamente es una contradicción. Además, tenemos la tendencia a llamarlo público porque es lo que nos gustaría que fuera, ¿no? Y es como expresar un deseo, aunque hay gente que habla de lo público refiriéndose a lo que pertenece al Estado, ¿no? Hay otra gente que hablamos de lo público refiriéndonos a aquello que queremos que pudiera ser, a lo que es común. exactamente, que es común y que, de todas y todos, ¿sí? Claro, y que pudiera ser gestionado de esa manera, ¿no? No indirectamente, ¿no?
Es decir, podríamos decir Eh, que lo público, es decir, lo común, lo de todas y todo, lo que pagamos con nuestros impuestos, es decir, no nos claro, lo regala el Estado ni las clases poderosas, sino que lo no, pagamos nosotras y nosotros, eso lo gestiona el Estado sí, o lo está gestionando el Estado, el artefacto Estado, digamos. sí, Y, sí, y le tenemos que exigir, y podemos exigirle que sea gestionado y con arreglo. Y eso es un claro. mientras tanto con arreglo a nuestras necesidades, cada vez mejorándolo, etcétera. Quería acabar la frase, pero eso es un mientras tanto, quizás, desde un punto de vista también Yo, filosófico e ideológico. Es, claro, yo creo que eso es un mientras tanto, ¿no? Y que eso es decir, hay gentes que nunca hemos estado de acuerdo con que cuanto peor mejor, ¿no? Es decir, cuanto más demuestre el Estado su brutalidad, etcétera, etcétera, pues mejor, porque la gente se puede rebelar. No, bueno, esas muestras las vemos de manera continua. Lo que se trata es de hacerlas evidentes y de contrastarlas con las otras que se supone que son las positivas que nos ofrece el Estado, ¿no? Y claro, desde mi punto de vista es un mientras tanto, es decir, si yo lo que pretendo o mi concepción, ¿no? Sin ser una concepción cerrada, porque la tendrá que construir quien se halle ante esa circunstancia, es la de una sociedad mucho más libre, con una gran capacidad decisoria por parte de todos los que la integran, sin clases, igualitaria, etcétera, etcétera. Yo entiendo pues que es en ese momento se podrá construir de otra manera y probablemente no necesariamente destruir todo lo anterior, ¿no? Sino que habrá cuestiones que son francamente mejorables y tal, pero claro, el concepto de tener una sanidad al alcance de todo el mundo o una educación de calidad al alcance de todo el mundo, etcétera, a mí me parece un concepto válido para una nueva sociedad. ¿Eh? ¿En qué diferiríamos? En quién lo gestiona y cómo lo gestiona, ¿no? Es decir, diferiríamos en que en un Estado como el nuestro, ¿no? Como en el Estado español capitalista, tú puedes tener en la Constitución eso escrito, pero tú sabes lo que te está pasando en estos momentos. Lo que te está pasando en estos momentos es que en su conjunto, pero además en determinados territorios que también forman parte del Estado y sus gobiernos también forman parte del Estado y no tienen ningún tipo de reprimenda por el estilo, se está yendo al deterioro de lo público, ¿no? Vamos a llamarlo así. sí, sí, me Bueno, interesa mucho ese lenguaje, lo claro, público, lo común, y forma parte claro. también de nuestro, digamos, de nuestra manera de expresarnos y que no nos coman el terreno. Es decir, sustituyamos lo Sí, sí, estatal por lo público, sustituyamos lo estatal por lo común y sí, nos entenderemos quizás mejor y no nos dará tanto claro. reparo el referirnos a ello, Sí, quizás. No, perdón. efectivamente, y quiero decir, no, no, que está muy bien, y quiero decir que con respecto a lo que tú planteabas antes, el hacer eso nos permite también el hacer ver a la gente cómo el Estado no es benefactor, ¿no? O sea, no es por naturaleza benefactor. Ya Correcto. digo primero, ¿me entiendes? Porque, bueno, el Estado en momentos en que se ve necesitado de conceder una serie de determinadas cosas, lo hace, pero en los momentos en que puede, retrocede y vuelve a la situación. ¿Por qué? Porque hay otras fuerzas y que son las que dominan la estructura del Estado, y no penséis que es el gobierno, que también influye, desde luego, pero no es únicamente el gobierno, que están por un planteamiento en el cual la sanidad sea un negocio. Por Entonces ejemplo, estás... ahora en alguna comunidad vemos cómo Es, determinada presidenta quiere arruinar, sí, entre comillas, la universidad pública, sí, sí, retirándole dinero, pero esas fuerzas que le obligan o le dicen que eso debe ser así, no necesariamente son, como tú has dicho, gubernamentales, sino son fuerzas
del capital, de intereses que están por Claro, encima incluso de ella, ¿no? Forman parte de una claro, ideología. claro, y aunque alguien nos dice que tenemos un Estado social de derecho, aparentemente no hay fórmula dentro de ese Estado para obligarle. Es decir, recientemente ha admitido que una subvención, o llámale X, un traspaso de dinero de 160 millones, Sí. o entre 130 y 160, no recuerdo exactamente, lo había estado dejando de lado, bandeando durante tiempo. Al hacerse público a través de los medios, etcétera, parece que ha admitido que ya veremos dónde va a parar eso, ¿no? Pero eso nos demuestra cómo ese Estado benefactor como tal no existe. Es decir, porque ese Estado lo que sí tenemos claro, hablo del Estado en la actualidad y del Estado español si queréis, lo que sí que está claro es que lo que tiene que defender es la propiedad privada. Esa sí que es una de las cosas básicas, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que son fundamentales, estrictos, tiene que defender la unidad, tiene que defender tal, 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 tal. Y entonces, ante eso, todo lo demás se pliega. Que existe una etapa de gobiernos más o menos progresistas, que las fuerzas sociales, las clases populares estamos en la calle, estamos en activo y no sé qué. Bueno, todo eso hará que el Estado tenga una apariencia más social, ¿no? Porque de alguna manera quienes detentan el poder no lo quieren perder y ante la posibilidad de entrar en un conflicto que les pueda hacer perder, pues prefieren hacerse más amables durante un tiempo, ¿no? Aflojar el Y puño un poco, sí. aflojar el puño, efectivamente. ¿Eh? Que pueden hacerlo así o que pueden hacerlo de la otra manera, que también sabemos que pueden hacerlo y que de hecho nosotros tenemos una experiencia no excesivamente lejana en la historia de decir, pues se acabó la tontería. ¿Eh? Y ya está. Y hasta aquí hemos llegado. Bien, no nos queda mucho tiempo, pero podíamos concluir. Te preguntaba antes el mientras tanto, y para nuestra fraseología, un poco bueno, de siempre, la que hemos tenido Mm, y la que era más mm, fácil. A veces yo la leo en Facebook, en el Club de Oyentes de Radio Clara, por ejemplo. Es decir, siempre hay el que te escribe, bueno, ya no sois anarquista, ya no soy libertario, porque confiáis en el Estado, habláis del Estado, no lo ponéis a parir. Es decir, todo eso, ¿qué hacemos? Pues a eso tampoco hay respuesta, ¿no? Cada uno. Bueno, yo creo que efectivamente plantear el todo o nada, plantear que las situaciones son en blanco y negro, plantear que esto es igual que el 19, etcétera, a mí me parece un poco pueril y por tanto cualquier persona con una ideología antiestatista evidentemente no va a caer en las redes del Estado, va a estar criticando al Estado y evidentemente aprovechará para cuando habla con personas que no lo tienen tan claro, aprovechará las debilidades que pueda tener el Estado, ¿no? Las debilidades demostrables del Estado. Y eso es así, y toda la vida se ha hecho oposición más o menos de esta manera, y evidentemente en la calle, en la lucha, ejemplarizando. Yo creo que, por ejemplo, en el caso que nos ha ocupado mucho y que nos va a seguir ocupando, ¿no? De la Dana en Valencia, yo creo que hay una muestra muy clara de toda esa gente que ha estado apoyando, ayudando, que ha salido de casa con lo que tenía, que ha recorrido no sé cuántos kilómetros para ir allá, justamente demostrando que aunque el Estado tiene las máquinas más grandes, tiene señores pagados que pueden ir allí y tirarse todas las horas y tal, hay algo que es la capacidad de apoyo mutuo, de solidaridad que tiene, y eso nos recuerda mucho a Kropotkin, ¿no? Que tiene las clases populares y que tiene el ser humano no cogido por otras cosas como su interés económico y su interés personal, que aparecen en momentos como estos y que aparecen de manera magnífica. Y entonces
Pues una muestra de que esto funciona es, y creo que tú y yo lo hemos hablado, es los grandes esfuerzos que tienen que hacer los grandes medios de comunicación para hacer desaparecer de las imágenes y demás, excepto cuando hacen, pues mira, este es el vecino del otro que ha venido a ayudarle, el tío de no sé dónde. Es decir, la manera de sacarlos de las calles y sacar de las imágenes a lo que ha sido y sigue siendo una parte fundamental del apoyo ante una circunstancia como esta, ¿no? Y evidentemente el género humano ha funcionado durante muchos tiempos y hay muchos ejemplos, pues a partir de ese apoyo mutuo y de esa solidaridad. Y bueno, pues eso está ahí y hay que, cuando llegan circunstancias como esta, momentos como estos, hay que demostrarlo y además hay que contraponerlo a la otra, ¿no? A esa visión de, no, yo quiero que me venga la UME, yo quiero que me venga no sé qué. Bueno, pues si la UME tiene que ir, porque tiene que ir, porque además cobran para eso, pues que vaya también la UME, ¿no? Pero no, nosotros creo que tenemos que reivindicar esa capacidad eh, que tiene la gente. Y si esa misma gente organizada tuviera esos medios, seguro que hubiera funcionado mucho mejor que el Estado. Tuviera esa Yo estoy maquinaria, te convencido. refieres, para abreviar. Sí, Efectivamente, si tuviera esa maquinaria, si tuviera ese dinero, si tuviera esos miles de millones de pesetas que se van a invertir ahí, etcétera, yo estoy convencido que eso funcionaría bastante mejor y de manera más rápida y sin tanta tontería. Bien, lo vamos a dejar aquí, aunque podíamos alargarnos, pues es un tema además apasionante, aparte de interesante y que puede tener muchas derivas, que la gente, si lo ha escuchado y le ha interesado, nos lo diga y volvemos sobre ello en otra ocasión, pero ahora sin hacer ninguna pausa ni separar los temas como hacemos habitualmente y diciéndote que te quedan 5 minutos para ello, querías también entrar en un asunto que te parece interesante resaltar y que has estado también en ello, porque precisamente ayer mismo estuviste acompañando a la gente que vamos a hablar a continuación en una de esas manifestaciones, movilizaciones. Y la pregunta sería, ¿por qué tú me lo has señalado así? Porque tiene un componente de lo que vamos a hablar. Las redes sociales y el sindicalismo son útiles al sindicalismo, las redes sociales y el sindicalismo, las redes sociales y la movilización social en algún momento las están denostadas y con mucha razón. Redes sociales pueden sernos útiles. Y ahora me dices por qué y de qué vas a hablar, porque esto es una introducción muy genérica. Sí. Bueno, yo creo que ese debate de si el sindicalismo se hace a través de las redes sociales está clarísimo que no. Otra cosa es si las redes sociales pueden servir en un momento dado a determinadas actuaciones sindicales y yo entiendo que sí, y que hay momentos en que sí. Y pongo un ejemplo porque es muy significativo. Una, en principio, pequeña empresa, pero de 78 trabajadoras y trabajadores, que es de aquí de Vilanova y la Geltrú, que responde al nombre de Acrílicos Vallejo, que nació en Estados Unidos, pero se trasladó aquí en su momento, que es una fábrica de acrílicos, como su nombre indica, que tiene una extensa gama de colores que sirven fundamentalmente para los coleccionistas que hacen miniaturas, juegos de guerra, etcétera, cosas por el estilo, ¿no? Tiene una gran distribución en 55 países. Bueno, ¿En te cuántos digo la mala. países? ¿Has dicho cuántos? 55 países. Una pequeña Es empresa una, que está presente en sí, 55 países de alguna manera. sí, es súper reconocida y bueno, la prueba está ahora, ¿no? Es decir, súper conocida. Entonces, bueno, en diciembre de 2023 le entra un fondo de inversiones de nombre Proa Capital y que se hace con la participación mayoritaria de la empresa poniendo 53 millones de euros. Y a partir de ahí empiezan a cambiar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Aparece un CEO, se empieza a crear una estructura piramidal en la empresa y empieza bueno, pues una serie de acosos laborales por un lado y por otro lado pues les eliminan determinados pluses que tenían cuando eran, digamos, una empresa, por decirlo de alguna manera, más
más de tradición familiar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, y se encuentran, pues eso, con una estructura, es decir, dejas de tener un propietario o un grupo de propietarios y accionistas cercanos que conoces, etcétera, y pasas a tener pues esta cosa, ¿no? Es decir, por un lado sería el ejemplo de lo que está pasando, por desgracia, en muchas empresas en el mundo, un fondo de inversiones que ahora entra aquí y que a lo mejor luego vende, que vete a saber lo que va a hacer. Y bueno, pues ante eso, las trabajadoras y trabajadores, después de que alguien tenga que dejar la empresa por un acoso, por temas de género, después de que vean que la empresa sigue en malas condiciones, aunque se les dice que se va a hacer una nueva a corto plazo, y después de que, a pesar de que los beneficios de la empresa sean cuantiosos, pues se les quitan determinados pluses y no hay aumentos salariales. Los únicos aumentos que tienen son los que tienen normal del convenio general de químicas, cuando es una empresa que claramente podría estar muy por encima de ese convenio general de químicas por lo que distribuye, ¿no? Pues bueno, con lo que nos encontramos, es decir, se inicia una huelga indefinida de 2 horas por turno, y que lleva ahora mismo una semana y pico, una semana y media, y con lo que nos encontramos es con la cuestión de que un youtuber súper conocido, al parecer interesado por este tipo de modelismo, etcétera, y con 500.000 seguidores o una cosa así, o 50.000, una barbaridad, pues le dedica un post, o no sé cómo se llama esto, y dice pues que él va a dejar de comprar ese tipo de pinturas hasta que no se resuelva el tema, ¿no? Y a continuación empiezan a aparecer en otros, bueno, a partir también en Estados Unidos, en Gran Bretaña, etcétera, otras posturas parecidas en Instagram, en Facebook, en otros medios, ¿no? De manera que una cosa que había empezado en Vilanova y de la cual la CGT había hecho una cierta publicidad, pero que en los medios ni próximos ni de Cataluña, pues aparentemente no había aparecido nada, resulta que se nos devuelve como un boomerang a través de la prensa internacional, ¿no? Y bueno, justamente ayer que yo estuve se acompaña a los trabajadores y trabajadoras durante esas 2 horas que salen fuera de la empresa para cumplir con su huelga, pues la presidenta del comité de empresa recibió varias llamadas de radios y demás del Estado español, pero también otra a través de los servicios bueno, de comunicación de la CGT de Cataluña, por el cual un periódico importante de Gran Bretaña quería una entrevista y además pues quería una foto y quería grabar su voz, aunque luego tradujeran y demás. Y bueno, pues nos demuestra de alguna manera que bueno, que a veces hay que ser inteligentes con respecto a, al sitio en el cual estás trabajando y a cómo puedes poner en funcionamiento una serie de cosas que probablemente este fondo de inversiones no pensaba que iban a suceder nunca, ¿no? Es decir, que pensaba, bueno, seguro que estamos metidos en otras empresas mucho más grandes, que tenemos que trabajar con gente más bregada. Mira tú aquí, 78, estos los vamos a controlar en un tris, y resulta que se han encontrado con una publicidad contraria en buena parte del mundo occidental, ¿no? En el cual venden sus productos, ¿no? Y a veces hay cuestiones de estas que se nos pasan, ¿no? Que se nos pasan y que tienen su importancia, y por tanto que es cuestión de saber utilizarlos en condiciones. No explico otras cosas que hemos estado hablando de cómo debe seguir la huelga y tal, porque no estaría bien, ¿no? Pero bueno, que en concreto la sección sindical lo está haciendo con mucha inteligencia, y bueno, es un ejemplo de que hay muchas maneras de hacer acción sindical, o hay muchas vertientes de la acción sindical, y que hay que aprovecharlas
hay que aprovecharlas todas, ¿no? Y también las redes sociales en este caso. Y también claro, por eso me refiero por eso en este caso, es decir, puede ser que haya otro tipo de empresa o cerca en la zona en la que yo vivo, pues hay hay una huelga de recogida de basura que está durando pues varios meses. Creo que van para el 10º mes y probablemente es más difícil, ¿no?, que pase una cosa de este tipo, ¿no? Pero bueno, pero tiene otras posibilidades. Entonces, bueno, hay que saber que estamos en una etapa que es más compleja, en la que estos medios también intervienen y también influyen en la opinión de la gente y que hay que saber utilizarlos, ¿no? No digo que, vuelvo a repetir, no digo que la acción sindical se deba hacer ahora a través de las redes sociales, ni mucho menos, pero sí que debe de alguna manera repercutir y debemos ser capaces de utilizarla porque se pueden obtener momentos como estos, ¿no? De hecho, el día de hoy a las 3 ya van a tener una primera reunión con la empresa y probablemente en la anterior la empresa no quiso mover nada ni plantear nada y probablemente pues tenga bastante que ver con esa reacción a nivel internacional y con que algunos de sus distribuidores le están diciendo, oye, que arreglar esto porque nos estamos comiendo las pinturas que nos habéis enviado. Bien, bien ha estado. Tenemos que acabar aquí. Volveremos sobre este y sobre lo que haga falta, sobre lo que hemos hablado antes. De acuerdo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo.